Bien, vamos a tratar de hacer un acercamiento al concepto de masculinidades y de feminidades. La masculinidad y la feminidad son roles que se actúan, no es algo que venga dado por naturaleza. Es una construcción cultural y que obviamente va a depender del momento histórico y de la cultura en la que nacemos inmersos. Los seres humanos nacemos con un conjunto de características corporales. Y una de ellas, obviamente sí, estas características corporales son como producto de un proceso biológico, ¿sí? Entre ellas nacemos con diferentes órganos genitales. Ahora, traducir esa diferencia de órganos genitales en la diferencia entre los sexos, jerarquizar que hay un sexo más importante o con más poder que el otro, ahí es como otro paso. Por ejemplo, pensemos, me interesa definir mucho de qué hablo cuando hablo del varón hegemónico y cómo se construye esa representación, esa subjetividad. Cuando yo les digo, por ejemplo, decimos a veces, una persona tiene otro color de piel, o tiene otra orientación sexual, o es una disidencia, cuando hablamos del concepto de disidencia, por ejemplo, es porque estamos dando que hay una norma, una pauta. Nadie pensó en un varón blanco, nadie pensó en una persona heterosexual. La norma es el varón, la norma es el color de piel blanco. ¿De dónde viene todo esto? ¿Cuál es la raíz? ¿Cómo fuimos naturalizando todo esto? En una de sus tantas conferencias súper interesantes de Diana Mafia, argentina, que obviamente pueden mirar, ella cuenta que, bueno, que en el año 500 a.C., ya Aristóteles, cuando escribió su libro La Política, él hablaba de tres relaciones básicas entre las personas. Eh, Relaciones básicas también en cuanto a superioridad e inferioridad, relaciones de poder al fin y al cabo. El amo con el esclavo, el adulto con el niño y el varón con la mujer. Entonces, luego eso se inscribe en nuestros cuerpos, queda naturalizado, naturalizamos esta relación de poder y nos parece que esto es justamente es lo normal, esa palabra que a veces usamos tanto, es natural y demás. En nuestros cuerpos se inscribe ese poder y cuando nace una nueva persona, proyectamos en esta persona todo este deber ser, toda esta subjetividad, toda esta representación de lo que implica ser varón, ser mujer. ¿Conocen ustedes algún varón heterosexual de piel blanca? De clase media le podríamos agregar ahora. Bueno, esa es la norma, ese es el varón hegemónico, es la masculinidad hegemónica que tiene toda una serie de atributos que no vienen dados, esos atributos, no vienen por el solo hecho de ser varón y portar determinados órganos genitales, es algo que nosotros le atribuimos, una serie de representaciones, de subjetividades que las hacemos habitar esos cuerpos y esos cuerpos sí o sí tienen que jugar esos roles, habitar esas formas, tienen que cumplir con ese mandato patriarcal y todo lo que no, todo varón que de alguna manera sea una disidencia de ese modelo hegemónico va a representar un desacato al orden patriarcal. Es un ataque al ser hombre, al ser varón, a la hombría. Lo vieron ustedes en los videos en los videos que vimos recién de 48 frases que escuchan los varones, también para las mujeres, después voy a hablar de feminidad. Esos son como intentos muy notorios y a la vez también muy cotidianos y que muchas veces no los podemos visualizar, de llevar al varón a esa idea de ser varón hegemónica, de no te corras del carril, tú portas estos órganos genitales, debes cumplir con todos estas cuestiones, estos ítems, estos atributos, trabajar acá, sentir esto, no sentir aquello, amar así, todo lo que no se corresponda con ese ser hegemónico, la sociedad vigilante va a tratar de corregir de alguna manera. Podemos ir un paso más allá, tampoco esto queda así nomás. Esto también está atravesado por cuestiones de clase, de raza. No es lo mismo un varón blanco heterosexual que un varón blanco homosexual o que un varón negro heterosexual. ¿Sí? La lectura que se hace de esas masculinidades es diferente y entonces ahí incluso dentro de la propia masculinidad se generan eso de ser más hombre o menos hombre. Todo lo que se separa de ese ser hegemónico
será de alguna manera menos hombre, considerado menos hombre. El problema es que, la cuestión, lo que debería pensarse, lo que estaría bueno interpelar es que ese espacio donde ese varón puede habitar, ese espacio donde tendría el poder, porque sería un varón heterosexual de clase media, y cumplir con todos estos ítems, es un espacio muy reducido donde puede habitar la masculinidad. Por eso por ahí en algún comentario me decían, si no tiene que ver con los índices de suicidio, si no tiene que ver la restricción emocional de la que hablábamos, que los varones también es algo que se les exige, emociones de las cuales están restringidas para los varones, que tiene que ver sobre todo con lo que tenga que ver con mostrar la vulnerabilidad, muchas veces, y otras. Entonces sí, ¿por qué no trazar ahí? Es un indicativo. Hay estudios que obviamente caminan para tratar de descifrar esa línea a veces entre este ser hegemónico y los intentos de autoeliminación, por ejemplo. No es la única explicación, por supuesto, pero hay un correlato interesante por lo menos de poder observar. Entonces, retomando un poco lo que decía Diana Mafia, esto de, bueno, distingo entre el amo y el esclavo, el hombre y la mujer, el adulto y el niño, genera una jerarquización de eso, donde el amo es superior al esclavo, el adulto es superior al niño y el hombre es superior a la mujer, y después naturalizo eso, lo hago cuerpo. Rita Segato después nos dice que las relaciones de poder, el poder mismo, es intangible, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, y los pactos muchas veces que se dan a nivel de poder no los podemos visualizar. Por eso es que es a veces tan complicado, tan complejo para el propio varón poder verse como sujeto de privilegio, poder visualizarse como una persona que por el solo hecho de nacer con determinados genitales tiene ya de por sí, independiente de su trayecto personal y de otras cuestiones, tiene de por sí un poder y una ventaja sobre otros. ¿Tá? Bien. Después, ¿se acuerdan? Elizabeth Badinter también nos decía esto en su libro X Identidad Masculina, nos decía, bueno, el hombre no se define tanto por lo que es, sino por lo que no es, y continuamente a lo largo de toda su vida está haciendo esto de decir, no soy una mujer, no soy un niño y no soy un homosexual, porque la mujer es vulnerable, porque es un sujeto de cuidado, porque no se vale a sí misma, porque el niño lo mismo, es vulnerable, es pequeño, no puede decidir por sí mismo, llora además, y los hombres no lloran, y porque no se puede amar a otro hombre, los hombres deben amar a mujeres. El antropólogo Goodman, por ejemplo, en el año 2000, en uno de sus libros, escribía y decía, bueno, ser varón o la masculinidad en todo caso, y yendo como un extremo, es todo lo que no sea ser mujer. Pero es como llamativo de vuelta, igual que Elizabeth Badinter, como no logramos aproximarnos a qué es ser varón, y lo definimos por lo que no es. ¿Ah? Y una cosa tiene que ver con la otra, porque no sé mujer porque la mujer es débil. La mujer ama a los varones, entonces yo no puedo amar a un varón porque soy otro varón, entonces no puedo ser homosexual. Entonces todo lo que no se es, ¿tá? Es súper interesante ese concepto que nos plantea. Después lo otro que es como, miro apuntes, perdón, lo que es llamativo también es desde qué lugar se hacen la producción teórica sobre la masculinidad. Muchas veces desde el propio movimiento feminista, que se piensa a sí mismo y piensa sobre distintas cuestiones, entre ellas la construcción de la masculinidad, desde los antropólogos, de la antropología, también de otros estudios académicos. Pero no hay un grupo, digamos, de varones, o recién en todo caso, el feminismo tiene 4 décadas, varones pensándose a sí mismo y además haciendo un camino de militancia en paralelo. Eso no ha ocurrido, eso no se ha dado. Y ese puede ser un deber, un pendiente de las nuevas masculinidades, poder repensarse a sí mismo, poder visualizarse como sujeto de privilegios y de determinados derechos, poder ver sus propias vulnerabilidades y lo que queda también por construir, que también hay cosas que este patriarcado, que esta diferencia entre hombres y mujeres perjudica al varón, ¿tá? Y cómo poder correrse de ese lugar y construir nuevas masculinidades. Por ejemplo, desde la antropología, los estudios antropológicos, siempre se dice y queda inscrito ahí en diversas producciones teóricas que
que en toda cultura igual hay un varón hegemónico que podrá tener sus diferencias con otra cultura, pero siempre hay un varón hegemónico, una masculinidad hegemónica a la cual referirse. Con respecto a la construcción de la feminidad, tiene otros desafíos, ¿no? La sexualización de la infancia, de las niñas, por ejemplo. Yo siempre recuerdo eso de la novela clásica, ¿no? Ahora no sé si tanto hace pila que no veo novelas, pero esa cosa de la mujer compitiendo unas con otras, como el cuchicheo de alguna manera, esto de arreglarnos, de vestirnos, de producirnos, como estar siempre en vidriera para otros, no para nosotras, sino vivir en función de cuidados de otra persona. ¿Qué ejemplo de la mujer esto se lleva como más al extremo? La maternidad. ¿Ah? Esta idea de que no somos, así como en el varón, perdón, me entrevero, así como en el varón está esta idea de no ser mujer para construir masculinidad, en la mujer está, nos criamos y vamos aprendiendo que estamos incompletas. Estamos incompletas, somos un ser incompleto hasta no casarnos con un varón o hasta no tener hijos, que es lo que nos lleva al sumum de ¿cómo es que se dice? Esto, que no somos completas, que no estamos plenas hasta no tener hijos. Bien, entonces, igual acá está súper interesante eso, la noción de incompletitud, la mujer siempre construyéndonos, pero en función de otros, de cuidados, en función de cuidar a otras personas, y siempre incompleta hasta que no nos ocurran determinadas cosas. ¿Ah? Entonces trabajamos nuestra imagen, trabajamos nuestro cuerpo, trabajamos ese estar en vidriera porque necesitamos, bueno, en esta idea hegemónica, encontrar un varón que me provea económicamente y que además tenga sus hijos. Por supuesto que esto está mucho más deconstruido que el proceso que viene siendo la masculinidad. Porque como género oprimido nos hemos tenido que pensar a nosotras mismas y hemos tenido que pensar lo que está pasando. Entonces es como algo que se dio, una consecuencia bastante esperable de todo ese proceso. Entonces, en respuesta a esta idea también un poco de la comedia clásica de la mujer siempre en lucha por un hombre, lo vemos a veces en cosas más cotidianas, criticando la forma de ser madre o ser esposa o de vestirse o de ser o de actuar o de trabajar de otra mujer. Esto es algo que entre las mujeres se retroalimenta mucho, no siempre, pero eso de juntarnos a conversar, bueno, en determinadas situaciones para hablar de otra mujer, criticar a otra mujer, también como forma de reafirmar nuestra propia feminidad. Pero sin embargo a todo eso, el movimiento feminista, las mujeres encontraron una respuesta que es la sororidad. Este concepto de ser sororas, de poder apoyarnos y juntas poder pensarnos, poder deconstruirnos y poder avanzar en la adquisición de nuestros derechos, por ejemplo. Proceso que no ha ocurrido tanto o que no ha ocurrido en la masculinidad porque implica sentarse a conversar y por lo menos decir, bueno, soy vulnerable o tengo ciertas vulnerabilidades, queremos hablar de eso y probablemente pierda algunos de mis privilegios. Y eso no es algo que todos los varones se lo permitan. Por eso, esa es una teoría propia, es que para mí la mujer trans molesta mucho más que el varón trans, molesta, porque ataca los privilegios, porque la mujer trans fue un ser humano que nació varón y por solo portar determinados genitales ya tiene todos los privilegios adquiridos y los querés dejar, los querés desechar para habitar otro cuerpo inferior, vulnerable y con menores capacidades y que además no te vas a poder realizar nunca porque no vas a tener hijos, por lo menos biológicamente. Estoy parafraseando, ¿no? O sea, por eso para mí molesta muchísimo más la mujer trans que un varón trans. Y obviamente que al patriarcado y a toda esta construcción cultural, cualquier disidencia va a molestar, va a ser una piedra en el zapato. Bien. El mandato de la feminidad también es no atacar ninguno de los privilegios del ser varón. Por eso la mujer tiene que estar en la cocina calladita y quietita. Por eso una mujer con poder en el mundo empresarial es una mandona.
o se habrá acostado con alguien para llegar al lugar que llegó. Por supuesto se habrá acostado con otros hombres, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, la mujer en casa, quieta, esperando, cuidando de los demás, pero sin molestar, tranquila. De todo esto, lo que más me preocupa en la crianza de la niñez y de cuando estamos criando una niña que se autopercibe como niña, es esto de sexualizar la infancia, de ya transmitirle esta idea de incompletitud, de que algún día tu cuerpo se va a desarrollar, de que la menstruación duele, de que sufrimos, de que parimos con dolor. Toda esta cuestión de la mujer sufrida, porque en algún momento de alguna manera la mujer sufrida también está idealizada, porque es la que se sacrifica por otros, y eso es muy funcional a la hegemonía patriarcal. Se tiene que sacrificar por los demás. Pero me preocupa mucho cómo estamos educando ya a niños y niñas, a la niñez, con estos valores, y desde muy pequeños ya los podemos ver cómo van manifestando todo eso. Los varones ocupando espacios en la placita, moviéndose, trabajando la corporalidad desde otro lado, y las mujeres o las niñas muchas veces más recluidas. Y cuando esto no es así, porque por suerte y por gran proceso de reflexión y análisis, estamos cambiando también mucho las crianzas, pero ojo, porque a veces cuando esto no es tan así, aparece la vigilancia. Va a quedar un poco para seguir reflexionando en el foro, entonces, y ahí seguir intercambiando, reflexionar un poco sobre estas 48 frases que hemos escuchado a lo largo de la vida. La idea es que ustedes puedan nombrar una o dos por lo menos y analizarlas un poco, hacer una crítica de ellas. También esta idea de la construcción de la masculinidad como ser hombre no es ser mujer, ¿tá? Todo lo que es ser mujer no es ser hombre, o sea, el hombre no es una mujer. Y bueno, pensar esto, por ahí he escuchado alguna frase que es, bueno, que la mujer del mañana tampoco sea el hombre que estamos tratando de dejar atrás. La idea no es que la mujer se ponga traje y corbata y se mueva con las mismas lógicas de la masculinidad hegemónica. No, la idea es que esa nueva mujer genere sus propias lógicas, genere sus propios objetivos, sus propias formas de manejarse en el mundo, de vincularse, de ser persona. También eso, iba cerrando, pero ya se me ocurrió otra idea. Cuando las mujeres logramos esto de repensarnos a nosotras mismas y salir de determinados roles, el varón dice, ¿y dónde voy yo? ¿Dónde estoy yo? Por eso muchas veces el varón también se siente atacado con el feminismo. Aparecen conceptos como feminazi, que nada, que tiene que ver, el nazismo como régimen y todas las muertes que llevó, el feminismo nada. A ver, que algunas mujeres en la marcha del 8M corran con la cara tapada y el busto descubierto y tiren unos tarros de pintura a una iglesia, no tiene nada que ver con el genocidio judío. O sea, nada. Son conceptos como el de la madre luchona, por ejemplo, son conceptos que aparecen para denigrar a la mujer, sobre todo el de feminazi, cuando las mujeres queremos pensarnos, empezar a hablar, salir al ambiente público, también reubicar la luz sobre nosotras, y entonces ahí aparecen todo esto moviliza toda la masculinidad, porque el varón dice, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde voy ahora? Pero si yo tenía que ejercer el poder, si yo soy el que proveo, y ahora las mujeres trabajan y están en casa y también trabajan y están en la palestra y hacen todo de alguna manera y pueden gestar, ¿dónde quedo yo? Y algunos todavía se dan el lujo de amar a otras mujeres, ni te digo. Entonces el varón dice, bueno, ¿dónde quedo yo? Por eso también algunas masculinidades están, así como hay otras que están cambiando muchísimo, que se están repensando, que se están juntando a conversar. Para mí todavía muy emergente, pero está empezando a ocurrir, por algún lado tiene que empezar. También hay otras masculinidades que reaccionan con violencia, con bastante virulencia, porque se sienten muy atacados en sus privilegios. Entonces eso es un poquito lo que sí yo creo que es que el varón, que se autopercibe como varón, se tiene que sentar a conversar con otros varones, porque es un tema que les compete a ellos. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a
¿Cómo vamos a seguir viendo nuestra vida? ¿Vamos a seguir con estas lógicas? ¿Este modelo hegemónico me sirve, me contribuye? Al final de cuentas yo creo que como sociedad tenemos que, como personas, tenemos que lograr sociedades con mayor bienestar para mayor cantidad de personas. Y ahí sí la lucha, ahí sí el objetivo se persigue entre todas las personas. Todes. ¿Sí? Poder lograr lo que la teoría queer dice de alguna manera, y es que cada persona sea y se exprese como quiera, sin que no haya una norma de la cual decidir. Todo es ser como queramos ser, y ahí poder caminar juntos hacia una sociedad con más bienestar para más personas. Ahí está el camino, creo. ¿Cómo se hace? Todavía no lo sé. Bueno, no creo que lo llegue a saber yo, tampoco es una cuestión que la tengo que decidir yo, es algo que la tenemos que decidir en todo caso en conjunto. En un conjunto que además somos todos muy diversos, ¿no? Así que va a estar interesante. Bien. Por lo menos sentarnos a pensar esto. Creo que no me queda nada más de lo que más o menos decía. Creo que me fui por las ramas, sobre el final para variar. Entonces, nada, en el foro, que sí va a ser de participación obligatoria y va a contar como una actividad 2, voy a evaluar ahí un poco. La evaluación tiene que ver con poder participar en el foro, con argumentar las opiniones y con intercambiar con otros compañeros. Les mando un abrazo grande y nos vemos en ese foro.